y tengo el gusto de saludar a don Víctor de Aldama, que esta mañana nos acompaña en este estudio. Señor Aldama, buenos días. Buenos días, Carlos. Yo le agradezco mucho que se haya venido por aquí y que nos dedique parte de su tiempo, que yo me imagino que es un tiempo que también usted ha dedicado muy mucho a analizar todo lo que han dicho de usted en este tiempo. Lo más fino es comisionista. Bueno, comisionista no es ningún delito, ¿verdad? Pero personaje, pequeño Nicolás, todas las inventadas, delincuente, ¿qué ha supuesto todo eso para usted? Bueno, pues perdón, es duro ver que gente como el señor López o el señor Bolaños, que no les han enamorado en ningún momento y que no me conocen de nada, creo que además hablan de mí por oídas, o hablan de mí porque esta gente siempre que habla de alguien habla sin informarse. Quiere decir, no es la primera vez que cometen errores hablando y bueno, y luego se demuestra que es mentira, o se demuestra que lo que dicen no es tal cual. Entonces, pues el agravio personal, una vez más, porque sí se me ha llamado corrupto, se me ha dicho que soborno, bueno, pues se me han dicho una serie de cosas que me gustaría luego explicar, porque no son tal cual. Razonamiento más, a día de hoy, una vez más, sale una fotografía en la que aparezco pues con dos agentes de una unidad, de dos unidades especiales de un país extranjero, en el que digo en la declaración y se me tacha de mentiroso, ¿vale? Igual que El Mundo volvió a sacar el vídeo y las fotografías de mi condecoración, y no solamente eso, saca la declaración casi, digamos, dialíctica del teniente coronel Vázquez, en el que habla años antes de mi declaración, porque esto parece película, como decía alguno, de ciencia ficción, de lo que yo hacía en la unidad, ¿vale? Como que hacía cosas altruistas, como lo que hacía lo hacía por España, poniendo en riesgo mi persona, y obviamente dice en esa declaración, que son unas palabras hacia mi persona, que se necesita de gente como yo, ¿vale?, para conseguir cosas en la unidad, porque no tienen los medios suficientes para que la unidad pueda realizar una serie de operaciones, ¿vale? Entonces creo que queda más que contrastado que lo que dije en la declaración es totalmente cierto. Entonces sí me gustaría que, igual que estos señores en algún momento pues han dicho todas las barbaridades que han dicho, a ver si en este momento salen a decir que estaban equivocados y se retracten. Su seguridad personal, ¿usted teme por ella? Su coche fue tiroteado, tengo entendido que recibió amenazas en la cárcel. ¿Tiene algún tipo de protección? No tengo ningún tipo de protección. Bueno, ¿me siento indefenso? Sí, también entiendo o quiero entender que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. Es obvio y está claro. Entonces entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que, conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora. De todo esto y demás hablamos con Víctor de Aldama esta mañana, en lo que promete ser la conversación más interesante posiblemente del año, que hoy nos acompañaba en este estudio, posiblemente el hombre más buscado de España, no porque se esconda, sino porque sus palabras, sus testimonios, son en este momento los que pueden tener más valor para explicar el puzzle complicado que atenaza al gobierno de Pedro Sánchez y que seguramente ahora mismo le ha puesto en una taquicardia notable. Seguro que hay taquicardia esta mañana en algunos ámbitos. Señor Aldama,
Me ha dicho usted lo que consideraba acerca de lo que pensaban, de lo que han dicho de usted, no solo en los medios, sino también desde estamentos gubernamentales. Me ha hablado usted de su seguridad y ahora le tengo que preguntar tantas cosas que, si le parece, empezamos por Begoña Gómez. ¿Conoce usted a la señora Begoña Gómez? Sí, claro. He estado con ella en varias ocasiones. ¿Alguna de ellas en la Moncloa? No. Y cuando ha estado con ella, ¿es cierto que viajó con motivo de la Organización Mundial del Turismo a San Petersburgo? Así es. Y en esa reunión, justamente, bueno, pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras 2 personas que estaban con ella y yo. Y bueno, para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez, porque luego dirán que es mentira también lo que digo, hubo un momento en que ella manda a sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros. ¿Por qué iban a hablar ustedes de algo privado especialmente único? Bueno, no porque fuéramos a hablar de algo en especial, sino porque al final pues estaba alargando la noche, estábamos tomando agua, la verdad es que estábamos a gusto. En ese momento no se estaba hablando de nada en concreto, sino de, bueno, pues del evento en sí, de la OMT. Y bueno, y estábamos, como se suele decir, de tertulia. ¿Y se habló en algún momento del rescate de Europa? No, ahí no. ¿En otro momento sí? Sí. ¿Tenía que ver con el patrocinio que Europa realizó de alguno de los cursos de la señora Gómez? Bueno, tenía que ver más con Wacalúa que con Europa. Uh-huh. ¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento entre la señora Gómez y el señor Hidalgo para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Europa? Bueno, yo sinceramente, que lo viví muy, muy de cerca y lo viví desde dentro, yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Es decir, al final el rescate tampoco se aceleró como se tenía que haber acelerado. La compañía es una compañía que se declaró estratégica, en la que había casi 50.000 empleados directos e indirectos en riesgo de quedarse sin trabajo. Y bueno, a mi parecer, yo creo que se tardó considerablemente en dar el rescate a esa compañía. ¿Usted había hecho gestiones para que esa compañía cobrase una deuda que tenían en Venezuela? Sí, es más, tenía un mandato para que esas gestiones fueran a éxito y esa deuda se cobrara. ¿Ese mandato era por parte de alguna instancia gubernamental? No, ese mandato era por parte de la compañía. Es decir, usted en ese momento trabajaba para o hacía un servicio a la compañía, Así es. a la compañía de Europa. ¿Y tuvo éxito en su gestión? Bueno, tuvimos éxito, yo puedo decir que tuvimos éxito porque conseguimos varias opciones de cobro a las cuales bueno, pues la dirección de la compañía se negó porque no eran adecuadas. Entonces, bueno, ahí ya no podía hacer yo tampoco mucho más ni ninguna labor más porque era la dirección la que tenía que aceptar esas opciones de cobro. Afirma usted no haber estado con Begoña Gómez de la Moncloa, pero sí con el presidente Sánchez. No, tampoco. ¿Sí en la Moncloa alguna vez con alguien de su equipo? No. ¿No ha pisado usted la Moncloa? No. ¿A Sánchez solamente le vio el día de la famosa foto que se publicó en la prensa? No, a Sánchez le he visto ese día y luego el día del cumpleaños de Ábalos en mis restaurantes. Una cena de... Sí, una cena que celebró Ábalos su 60 cumpleaños, me parece, creo recordar, y la hizo en los restaurantes que hay en Cuatro Torres, y bueno, pues ahí vinieron varios ministros, incluso vino el presidente con su esposa. No. Volviendo a Venezuela, ¿qué sentido tenía su presencia en el aeropuerto de Barajas, señor Aldama, cuando llega el avión de Delcy Rodríguez, que recordemos tenía prohibido pisar suelo Schengen? Bueno, tenía varias. Una, digamos que yo era, por decirlo de alguna manera, el avalista de ese viaje, porque la confianza de ese viaje, a quien había preguntado en varias ocasiones porque ella no se fiaba por algún acto que ya había hecho el gobierno, de que se le fuera a dar el trato que se le tenía que dar y sobre todo de que no iba a tener problemas, ¿vale? Recordemos que a ella se le invita un mes antes
de que llegue a España, ¿vale? Y ella ya avisa de sus sanciones. Entonces, nunca voy a entender por qué 2 horas antes de que aterrice se me llama para decirme que llame al avión y diga que dé la vuelta, como si esto fuera el tren de cercanías. ¿Y le llama el señor Ábalos? No, me llama el señor Coldo. El señor Coldo. ¿Por qué se supone que usted tenía autoridad sobre ese avión para hacer volver? No, yo no tenía ninguna autoridad, por eso le digo al señor Coldo que yo no puedo llamar al avión y que no puedo hacer volver al avión, que además me parece cascaico tener que estar intentando hacer una gestión que era inviable. Ese avión iba a aterrizar sí o sí. ¿Por qué confían al señor Ábalos la gestión de llegar al aeropuerto de Barajas y controlar ese aterrizaje? Bueno, porque el señor Ábalos era desde el inicio quien estuvo programando conmigo el viaje de la vicepresidenta. Aparte, recordemos que en ese momento era el número 2 del partido, era el secretario de organización, era el jefe de campaña, bueno, era todo en el gobierno. ¿Y el objeto del viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España, teóricamente, cuál era? Bueno, eran varios, era reunirse obviamente con el presidente, era reunirse con otra serie de ministros. Y bueno, era reunirse también con parte del Poder Judicial, en este caso la fiscal general en ese momento. ¿Para ello había usted alquilado aquella casa del Viso de la calle Velázquez? Sí, así es. Ajá. Oquendo, si no recuerdo mal. La calle Oquendo, sí. Teóricamente entonces la señora Desi se iba a quedar en esa casa, pero cuando ella venía ya sabía que tenía prohibido bajar del avión, ¿no? Ella tenía clarísimo que tenía una sanción. El gobierno de España le aseguró que no iba a haber absolutamente ningún problema. Pero no solamente asegurado por el señor Ábalos, sino asegurado por el señor Marlaska y asegurado entonces por la que era ministra de Exteriores. Y obviamente a sabiendas del presidente. Porque no viene una vicepresidenta y además una persona tan importante como Delcy, que igualmente es el todo en Venezuela con el presidente Maduro, a España sin unas garantías. Y, señor Aldama, ¿subió usted al avión con el señor Ábalos? Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos. ¿Y qué ocurrió en el interior del avión? Bueno, pues en el interior del avión hubo una serie de conversaciones y sobre todo la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara a quien tuviera que llamar y sobre todo que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación. Y el señor Ábalos llamó al presidente. Sí, así es. ¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez? No, habló con el señor Ábalos. Y le garantizó que no iba a ser detenida. Así es. Y en función de ello, la señora Deci bajó a la pista. Bueno, antes de bajar a la pista se creó, no sé ya cómo funciona eso, se dio instrucciones al comisario entonces del aeropuerto para que se creara una zona Schengen y del avión a la Terminal 1, a la ejecutiva, a una sala VIP, bueno, pues se hizo el traslado y bajó ella con su comitiva y se esperaron pues 4 o 5 horas hasta que se pudo resolver que ella saliera en un avión de Qatar. ¿Es cierto que llegaron 40 maletas? No, absolutamente incierto, ya lo he explicado, que es inviable que en un avión del tipo en el que venía ella, cargado de oro, que me imagino que es a la pregunta a la que te refieres, técnicamente ese avión pudiera volar, que decir, se caería. ¿Vino alguna maleta de valija diplomática sin más? No, ni maleta de valija diplomática, venían maletas de ellos, con enseres de ellos y, digamos, regalos. Por ejemplo, trajeron una caja de puro de coiba y luego regalos de Venezuela y varias cosas para, bueno, obsequios, por llamarlo de alguna manera. ¿Para qué ella iba, teóricamente, a entrevistarse con la fiscal general del Estado? Bueno, eso es un tema que estamos aportando en Fiscalía. Y bueno, pues por darles también a ellos, digamos, una prioridad, en este momento preferiría dejarlo ahí. Ayer publicaba el debate.com unos documentos en el que aparecían unas asignaciones económicas a determinadas personas, algunas con seudónimo, otras con nombre propio, de los que se ha interpretado que serían pagos, no sé si luego también se les ha llamado cupos, a determinadas personas como el señor Ábalos o el señor Coldo o alguno más. ¿Esa lista se corresponde con la realidad? No, eso lo expliqué también el día de mi declaración. Eso es no es una lista, eso es un
una hoja de cálculo que yo hago para ver un poco, digamos, cómo salen los números. Obviamente está en esa lista el señor Ábalos y el señor Koldo, pero no tiene nada que ver con la realidad y no es una lista que se llevó a cabo, porque además está bien claro, no salen los números. Se ha demostrado que la facturación de esa compra fueron de 53 millones de euros al final, porque bueno, perdimos dinero en el camino y a día de hoy todavía tenemos en el Tribunal de París una demanda puesta sobre uno de los proveedores por casi 3 millones de euros, que al final los números fueron otros y no se llevó a cabo lo que venía en esa lista. Es justamente lo que dije en la declaración. ¿Se llevó a cabo un poco menos? Bastante menos. Las cifras que dije, me parece que fueron 250.000 a uno y 100.000 al otro. Oh. ¿Y eso cómo lo puede usted sustentar de alguna manera cuando, pues, lógicamente, los que dice usted que lo recibieron se querellan y usted lo tiene que demostrar? Bueno, es que yo creo que, visto lo visto, en este país ya hay que demostrar la fotografía con el cuchillo clavándoselo en el pecho, porque no sé qué más tengo que demostrar. Es decir, vuelvo a repetir, ya se me ha tachado de mentiroso, o como bien has dicho antes, de la tía, de Mortadelo y Filemón, de Anacleto, del pequeño Nicolás. Ya seguramente le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás llegarle a la suela de los zapatos a este señor. Y no sé qué más tengo que demostrar. Pero bueno, que como dije, no hay ningún problema. Se están aportando pruebas a la Fiscalía. Hay pruebas creo que más que suficientes. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200 y pico mil euros, que además ni le afectaba a él, era por temas de los ayuntamientos, y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado, y no dimite. No lo sé, que venga y se lo vea. Estamos hablando con el señor Víctor de Aldama. En esa lista hay un Bernardo. ¿Ese Bernardo sería el presidente del Partido Socialista de Navarra? No, para nada. Dominicana es otra de las piezas en este puzzle sobre la que se especula muy mucho, señor Aldama. Ha viajado usted mucho a Dominicana, yo me imagino. ¿Alguna vez en el Falcon, que ha viajado 50 veces? No. ¿Y tiene usted idea de por qué ha visitado tanto aquella isla, aquella república? Bueno, puedo tener mis conclusiones y muchas veces de las que yo he viajado, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. No entendíamos el porqué, porque supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana. Cuando dice hemos, ¿se refiere a usted y al señor Ábalos o a alguna compañía? No, a gente que venía conmigo. Un seglar, vamos. Sí. ¿Y no se ha preguntado qué podía hacer o qué conexiones hay con aquella república? Las puedo intuir, pero quiero decir, tampoco voy a hablar de lo que no sé. Usted ante el juez habló de haber pagado comisiones. Comisiones, entiendo, por sociedad de gestión y la venta de mascarillas, ¿no? Bueno, sobre todo por, digamos, a ver, aquí yo quiero dejar o aclarar, ¿vale? De alguna manera, porque lo que he dicho antes, se me ha llamado corrupto y se me ha dicho que si he sobornado al gobierno o a ministros. Yo no he sobornado a nadie. Quiere decir, sobornar a alguien es que yo le doy dinero y le pido. No ha sido el caso. Tampoco soy, por decirlo de alguna manera, reconozco lo que he hecho. Soy culpable de haber pagado a un funcionario, por decirlo de alguna manera, obviamente. Pero también había por detrás que si no pagaba, no se me seguiría dando. Yo al final soy un empresario. El corrupto no soy yo. El corrupto es el político. Eso quiero dejarlo muy claro y creo que todo el mundo lo sabe. Que yo he actuado mal y lo he hecho mal por no haberlo denunciado, sí, obviamente.
pero también yo al final tengo una serie de gastos, tengo una serie de estructura, manejo una serie de gente en el que pues en ese momento obviamente lo que quería era pues hacer un negocio para que me vaya mejor la vida. Y además todo el mundo que me conoce puede decir o puede salir a decir que yo parte de lo que he ido ganando lo he ido metiendo en sitios donde he ayudado a gente, ¿vale? Como es el Club Deportivo Zamora, en el que es un club totalmente deficitario, y todos los años metía dinero para que el club no desapareciera, por eso entré, para que no desapareciera, y para mantener aquellos empleados y lo que es la ciudad de Zamora, pues que está cada vez más vieja y cada vez hay gente más mayor y que se está yendo todo el mundo de allí. Entonces, me parece increíble de todo lo que se me ha tachado, de todo lo que he hecho por este país, de todas las cosas que he logrado, y ahora se me vea como el corrupto o como el sobornador, o barbaridades que se han dicho a mí, que he pagado a funcionarios y que he hecho algo para seguir manteniendo mis contratos y para seguir manteniendo mis cosas. Sí, obviamente que lo he hecho. Y no me lo oculto, lo he dicho y seguramente me he metido en un problema por declarar la verdad, ¿vale? Y por decir la verdad. Porque eso será un delito y no sé si el día de mañana me podrá llevar de nuevo a la cárcel. Pero he dicho la verdad. Cosa que ellos de momento ni están saliendo a decir ni están rectificando nada de lo que está saliendo mío, que además, digámoslo de alguna manera, me han obligado a sacarlo. Además, no entiendo, sabiendo perfectamente y conociéndome como me conocían, que uno, me niegue, dos, que digan que no he hecho, y tres, que sabían perfectamente lo que tenía. O me da a entender que están por encima del bien y del mal, o me da a entender que no hablan entre ellos. Porque es que no lo entiendo, o eso, o esto es el país de la pandereta. ¿Cree usted que el señor Sánchez cesó al señor Ábalos, tanto de los cargos en el gobierno como en el partido, porque recabó información acerca de lo que usted me estaba contando ahora? Bueno, según dicho por el señor Ábalos, porque además el día que le cesa, me voy a acordar siempre que fue el 10 de julio, dicho por el señor Ábalos, es por un informe del CNI en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales del señor Ábalos, que creo que tampoco en este momento yo tengo por qué hablar o decir nada. Yo creo que ya es sabido y se habla mucho de ese tema y bueno, pues al final también me imagino que el presidente, por poner un poco de coherencia en ese momento a el que era la persona más importante de su gobierno, pues lo hace, lo cesa. Uh-huh. ¿En algún momento algún de ese riego de comisiones alcanzó los gobiernos canario o balear? Bueno, yo lo he dicho también, quiero decir, alcanzó no porque me negué, pero Koldo me pidió 50.000 euros para Víctor Ángel Torres. Entonces yo no preguntaba en su momento para qué era cada cosa y en ese momento tampoco pregunté, pero me negué, le dije que ya estaba bien, que esto al final daba para lo que daba. Es decir, este señor pues no entendía que había que pagar unos impuestos, no entendía que había que pagar un transporte, no entendía que había que pagar una serie de cosas. Se pensaba, no sé, que comprábamos, vendíamos y que eso era en bruto. Uh-huh. ¿Cómo contacta usted con Koldo? Es una curiosidad que tengo. Bueno, es algo muy sencillo. Mi hermano trabajaba en el ministerio de mucho antes de llegar el ministro Ábalos. Él trabajaba con el ministro de la Serna y cuando llega el ministro Ábalos pues sigue en el mismo equipo de escoltas. Entonces un día tomando un café con él en una cafetería que hay detrás del ministerio, que creo se llama El Verde, pues se acercó, saludó a mi hermano, me saludó y le dijo mi hermano, oye, pues ya os dejo el contacto por si en algún momento queréis hablar. Y a la semana o a las 2 semanas nos llamamos y empezamos a hablar. ¿Todavía no había llegado la pandemia o sí? No, ni mucho menos. Uh-huh. Ellos llegaron en 2018, ¿no? Sí.
Sí, fue justo ahí. Y es el momento de llegar a la pandemia cuando hacen falta determinadas mascarillas, EPIs y test de antígenos y otras cosas, cuando entra en contacto con usted. No, nosotros ya llevamos en contacto... O cuando los dos empiezan a hacer no, algún tipo de... no. El primer contacto con Ábalos es cuando yo le organizo el viaje a México. Antes de organizar el viaje a México, yo voy pues al meeting o reunión esta creo que era para Pepo Hernández, para alcalde de Madrid o algo eso, que me obligan a ir al acto, cuando yo no quería ir al acto para nada. Yo no soy ni militante, ni soy del Partido Socialista, ni nada de nada. Además dije, oye, no me puedo quedar a tomar algo en los alrededores y cuando termine el acto se me vea, que también he visto en plan jocoso al presidente decir, sí, casi estaba esperando a este señor a que yo termine el acto para verle. Pues yo no sé lo que estaba esperando el presidente, pero a mí se me dijo que fuera ese acto porque el presidente quería decirme algo, a lo que fui, accedí, me senté, donde me dijeron que me sentara, como se puede ver cuando todo el mundo aplaudía, yo no aplaudía, es decir, me daba absolutamente igual el acto. Y cuando terminó el acto me metieron en donde están los camerinos, en zona restringida, y el señor Sánchez me saludó muy amablemente y me dijo, estoy informado de todo, muchas gracias por lo que estás haciendo. Punto. Salí del acto y nos fuimos. Uh-huh. Vuelvo al asunto anterior, al asunto que uno de los primeros que hablábamos. Usted se presentó ante Juan Guaidó cuando era el presidente encargado de Venezuela, con una carta firmada por Ábalos, tengo entendido, en la que se le presentaba como una especie de representante del gobierno, que acababa de llegar al poder después de la moción de censura. ¿Qué objeto tenía aquella carta? ¿Para qué gestiones? Y luego, ¿por qué pasan de ser, cree usted, aliados de Guaidó a ni siquiera recibirle y llevarse bien con el régimen de Maduro? Bueno, pues es algo también, bueno, yo lo voy a decir muy sencillo, pero seguramente a la gente le cuesta entender. Quiere decir, al final el interés, ellos reconocen al señor Guaidó cuando se hace presidente interino de Venezuela, le reconocen en la Asamblea General de Madrid y le reconocen en el Congreso, a lo que aparte ellos tenían otros intereses, que era la Internacional Socialista, con un partido que lideraba entonces, no sé ahora, un señor que se llama Henry Ramos Ayud. Uh-huh. Y bueno, pues tenían un interés evidente de seguir manteniendo relaciones con Venezuela y obviamente de volver a reestructurar lo que era la Internacional Socialista. Eso era un interés prioritario, o así me lo hicieron así me lo transmitieron a mi persona. Entonces, bueno, como yo tenía los contactos ya de por entonces en Venezuela y tenía la llegada pues a las dos partes, pues lo comenté y se me hizo esa carta a la que te has referido y bueno, pues me fui al país a entregársela al señor Guaidó y a hablar con Henry Ramos Ayud, que ahí es cuando empiezan las visitas a España de la gente de Guaidó y de la gente de Henry Ramos Ayud. Luego se cambia y ya no se recibe a Guaidó. Luego se cambia porque el gobierno Maduro obviamente se siente traicionado por el gobierno de España, lógicamente, porque además estaban negociando una serie de cosas, como con empresas españolas, dinero que había entregado el gobierno de Venezuela a empresas españolas que nunca se había hecho la obra o que nunca habían devuelto, demandas y denuncias del gobierno de Venezuela hacia empresas españolas por incumplir contratos. Pues entonces el gobierno de Venezuela le dijo al gobierno de España que a qué estaba jugando, lógicamente. Entonces en ese momento pues vuelve a dar un giro, parece ser que vuelve a interesar el hablar con el gobierno de Maduro y pues hacemos exactamente lo mismo y obviamente el gobierno de Maduro pide prueba de que están con ellos. A lo que poco después se puede ver igualmente en cualquier hemeroteca. Hay un giro en el Congreso y de donde le habían reconocido al señor Guaidó el Partido Socialista, pues le desacredita y dice que ya no le reconoce como presidente interino. ¿En esas negociaciones tenía algo que ver Rodríguez Zapatero, señor Aldama?
Pues sinceramente no lo sé. Sé que el señor Zapatero está mucho por Venezuela, pero sinceramente no sé si tenía que ver en las negociaciones o no. Rescate de Europa, déjeme que vuelva. Se ha publicado en prensa que usted estuvo muy implicado en este rescate, como antes hablábamos. ¿Se llegó a reunir con Nadia Calviño o con María Jesús Montero? Nos reunimos con Nadia Calviño presencialmente en el Ministerio de Economía y con María Jesús Montero vía telemática a través de una videollamada. Para acelerar o para que se sustanciara ese rescate de Europa. Bueno, para acelerar, obviamente, por lo que he dicho, por los riesgos que había, no solamente de los empleados, sino los lesores no aguantaban más. Los lesores se estaban llamando casi cada media hora diciendo que o dábamos una solución o ejecutaban los aviones. Entonces, era un momento crítico para la compañía, para el país, porque, vuelvo a repetir, se declaró a la compañía como estratégica y fue un trabajo de 24 horas diario. Algunos sectores ha sorprendido que usted, que estaba encarcelado por un presunto fraude en una trama de hidrocarburos, de empresas que se hacían, se deshacían, por lo tanto no se correspondían con el IVA, etcétera, etcétera, y que a través de la confesión en otro asunto que no tiene que ver con el de hidrocarburos, usted consiguiera que la Fiscalía le levantara esa libertad y le diera la condicional o como quiera que se llame. Esa fue una parte de sus exigencias para poder hablar o contrapartidas para hablar con el juez y el fiscal. No, para nada. Recordemos que hay un punto importante, que el fiscal que lleva las dos causas es el mismo fiscal. Quiere decir, al final, que yo pida hacer una declaración voluntaria con mi abogado y que, bueno, pues digamos, hagamos esa declaración voluntaria ateniéndonos a que también se nos va a preguntar por la otra causa y así se hace, se nos pregunta por la otra causa y recordemos que yo declaro también bajo secreto de sumario desde el primer momento en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Es decir, sin tener ningún problema en declarar. Entonces, a mí se me libera, yo creo que porque al final también hablo y hago una declaración bajo secreto de sumario sobre el tema de hidrocarburos. Hay dos socios de esta, vamos a llamarle una trama para entendernos, que afirman haber enviado bolsas con dinero al Partido Socialista. ¿Tiene usted constancia de ello? Bueno, no tengo constancia. Eso es algo que publica The Objective en su periódico. Se dice que es un socio. No es un socio, reconozco perfectamente a la persona que lo hace, es una mujer. Sé perfectamente quién es esa mujer. No vamos a entrar en ello porque también vamos a aportar pruebas a Fiscalía y, como he dicho antes, de cualquier entrevista mía la prioridad la tiene Fiscalía. Porque así tiene que ser y así me tengo que corresponder porque es digamos el acuerdo que tenemos en el nuevo Estado de colaboración absoluta. No sé por qué esta persona dice que se han llevado o intenta vincular la financiación de los hidrocarburos con el partido cuando es absolutamente incierto. Es decir, no tiene nada que ver los hidrocarburos, Villafuel, por lo que, digamos, nos han encarcelado con ningún tipo de financiación en el partido. Este asunto, esta trama, bueno, que llegó a comunidades autónomas, llegó a ministerios y ahora se pretende que todo es cosa solamente de Ábalos. Señor Aldama, ¿pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted? No. Y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez para consultarle todo. Que quiero volver a recordar, el señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno, hacía todo, era el que salía, digamos, como portavoz en las televisiones y en todos los sitios a nombrar o a decir cualquier cosa que pasaba en el gobierno. Y obviamente el presidente tenía una confianza en él más allá.
Al igual que tengo que decir, que porque lo he visto y lo he comprobado, que creo que el presidente se equivocó con él cuando él ha sido leal hasta el último día, pero hasta el último día. Es decir, cuando usted me ha respondido, porque la pregunta era negativo y usted es un negativo sobre el negativo. Sánchez, según su criterio, debía estar perfectamente al tanto de todo lo que ocurría y de lo que estaba tramando, o de la organización, mini organización que había creado el señor Ábalos, con recompensas incluidas. Yo quiero entender que sí. ¿Y alguna de esas recompensas pudo también beneficiar a Sánchez? No lo sé. Ahí ya no lo sé porque yo no a ese punto no he llegado. Que supiera o que pudiera decir que algo de eso le ha llegado al presidente, no lo sé. ¿Y cómo puede evidenciarse que el señor Ábalos se ha beneficiado en cientos de miles de euros, que no sé la cantidad exactamente, que oscila? Yo he oído 200.000 y he oído 2 millones. ¿Cuánto el señor Ábalos habría recogido por realizar gestiones con sociedad de gestión? Bueno, por parte mía, como he dicho, en la mascarilla 250.000. Por otros asuntos que se iban dando, que vuelvo a repetir, son temas que no voy a hablar porque todavía está en fiscalía. Casi 400.000, eso sin contar, como bien dije en la declaración, por luego de las cosas varias o digamos rutinarias que se pedían. Sabemos, nos lo ha contado, cómo contacta usted con el señor Ábalos, señor Aldama, pero ¿cómo contacta con Begoña Gómez? Bueno, con Begoña Gómez no es que contacte yo, quiero decir, con Begoña Gómez a través de otra persona que es Arantxa Laufer, que es la directiva de Guacalúa, es la que trae, por decirlo de alguna manera, a Begoña Gómez a la mesa. Claro, y luego luego se suma el señor Hidalgo. Sí, así es. Pues, ¿cuándo tiene usted la próxima? Me ha dicho que dentro de poco, ¿no? Entiendo que la próxima va a ser en el Supremo, quiero entender, o es lo que me han comentado, me imagino, para volver a declarar lo que dije en la Audiencia Nacional y ratificar lo que dije en la Audiencia Nacional. Y aparte me imagino que ya habrá más cosas y bueno, pues aportar otras evidencias. ¿Tiene usted evidencias de todo lo que me ha contado? Obviamente, si no, no lo hubiera contado. Si no, no me hubiera, digamos, pegado un tiro en el pie como he hecho. Claro, pero ¿qué evidencias puede haber? Nadie te firma un recibo cuando le das 400.000 euros. No, pero hay otras cosas. Entonces, bueno, dejemos primero que Fiscalía vea esas evidencias y cuando vayan saliendo, como son, por ejemplo, hay evidencias ya, que decir, las fotografías que están saliendo, que ha sacado El Mundo, son evidencias de lo que he dicho, que se me tachaba de mentiroso. Lo que va a salir en próximos días son evidencias. Claro, y digamos, ¿esas evidencias solamente llegan a las personas que se han nombrado o hay más nombres que conoceremos a partir de ahora? No, en principio, bueno, yo creo que he nombrado a muchos. Es muy grave que hayan nombrado a todas las personas que he nombrado. Y Santos Cerdán, por ejemplo. Eso es. Y sigamos en pie. Que decir, por ejemplo, el señor Santos Cerdán, el otro día cuando le preguntan en el Congreso, alguien que está tan indignado porque he dicho lo que he dicho, y le preguntan, pues automáticamente entiendo, y corrígeme Carlos, por favor, que cuando le preguntan que si se le ha entregado dinero, pues si estás tan indignado, directamente dices que no. ¿No? Pues este señor no dijo que no. Este señor empezó a dar explicaciones raras, que va a la cuarta pregunta que le vuelven a preguntar, ya dice, obviamente no me ha dado nada. Pero ¿por qué no lo dices desde el inicio? ¿Qué pasa? ¿Que tienen la misma escuela que el presidente del gobierno cuando le preguntan por mí y contesta con otra pregunta en el Congreso? Cuando le vuelven a preguntar por mí en Faro, en Portugal, y contesta con otra pregunta en Portugal, y hasta que no sale la foto no dice nada. Si no me conoces, no me conoces. Tan sencillo como decir, no conozco a este señor. Entonces es evidente que los que mienten son ellos. También la señora Montero decía que no le conocía. Pues llegaron ustedes a intercambiar algunas palabras en la videoconferencia. Yo directamente no, pero estaba en la sala.
Pero la señora Montero, que recuerde que estuvo también en el cumpleaños del señor Ábalos, y yo estaba allí. Ajá, en la famosa cena de cumpleaños del señor Ábalos. Así es. Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad? Bueno, en este momento no, porque creo que sería del género tonto, pero bueno, ya viendo lo que he visto, pues no puedo decir que no, pero pues creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar, pero bueno, sí sé que me tengo que cuidar, que pueden montar cualquier barbaridad, que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista, pues no me beneficia para nada, porque el día de mañana me puede pasar algo y alguien decir, no, es que tenía otro tipo de enemigos, porque son capaces de ellos, les veo capaces de ellos. Entonces, bueno, pues claro que pues que tengo miedo, de alguna manera. Pero bueno, eso no me va a impedir seguir adelante, demostrar lo que tengo que demostrar y hacer lo que he dicho que voy a hacer. Y creo que se lo debo a muchísima gente y sobre todo a mí mismo, porque vuelvo a repetir, con una serie de actuaciones me he equivocado y ahí está plasmado. Darle una comisión al jefe de gabinete de la señora Montero, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Tenía alguna tarea que realizar? Bueno, tarea no, quiero decir, casi al final este señor estaba haciendo un favor, por decirlo de alguna manera, porque él no lo pide directamente. Yo estoy casi seguro que el otro, y digo el otro Coldo, que era como era, por quedar bien o porque este señor le seguiría haciendo favores de cualquier índole, pues le dice, oye, vamos a decirle esto a Víctor, que es nuestra beneficencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues este señor accede a ello y bueno, pues se le entrega por hacer el favor que nos hace de alguna manera de en ese momento, digamos, llegar a un acuerdo para... Él no lo rechaza. No, para nada. Ah. Para nada. Y la cantidad era de... 25.000 euros. 25.000 euros. Señor Víctor de Aldama, le agradezco mucho esta mañana que haya estado con nosotros. Ha sido, créame, muy, muy enriquecedor. Me quedan tantas cosas por preguntarle por Teresa Rivera. Teresa Rivera no la conoce, ¿no? Teresa Rivera, estamos hablando de... La que ahora va a ser vicepresidenta europea. Sí, claro. Teresa Rivera, Transición Ecológica. Claro. He estado reunido con ella 4 veces. Eso es. Las 4 veces para el asunto de hidrocarburos. No, las 4 veces para el tema de la España vacía. De la España vacía. ¿Eso salió adelante? Con nosotros, que era Guacalúa y un proyecto que teníamos, no. Creo que luego con alguna empresa ha salido algo adelante, pero con nosotros exactamente no. No estaba Begoña Gómez también en esas reuniones. Begoña Gómez fue a una de esas reuniones sin estar nosotros, con Arantxa Laufer, para también el tema de la España vacía. La verdad es que esto es empezar y no acabar, porque podemos llevar así hasta mañana por la noche. Don Víctor, gracias, ha sido usted muy amable, créeme. Muchísimas gracias por invitarme y gracias por tenerme aquí.